Detrás de las majestuosas puertas de bronce en la llanura del Jordán no solo había riquezas como oro y piedra caliza, sino también una profundidad de maldad que el paso del tiempo intentó ocultar. Hoy nos adentraremos en lo más oscuro de Sodoma y Gomorra para comprender por qué la ira divina se desató con una intensidad jamás vista. Estas ciudades se transformaron en el centro de la corrupción moral. Sus calles no solo rebosaban de abundancia, sino también de prácticas degradantes que clamaban justicia ante el cielo. Sus habitantes, marcados por la injusticia, la blasfemia y la violencia, se entregaban a una desviación tan extrema que parecía hacer gemir a la misma tierra. La piedad había desaparecido por completo, sustituida por deseos desenfrenados y una arrogancia que desafiaba lo sagrado en cada rincón. Lot llegó buscando prosperidad y tranquilidad, sin imaginar que pisaba un lugar ya condenado. Vio el esplendor externo, pero nosotros descubriremos la podredumbre interna que agotó la paciencia del Creador. Prepárate para presenciar lo que sucede cuando el pecado humano sobrepasa todos los límites y provoca un juicio implacable. Estás a punto de contemplar el instante en que la destrucción descendió del cielo, cuando Dios determinó que la maldad de Sodoma y Gomorra no podía continuar ni un momento más. La paciencia había terminado, y el cielo estaba listo para arder. Pero antes de entender el fuego, hay que comprender la corrupción. Sodoma no cayó de la noche a la mañana. Su decadencia fue lenta, consumiendo cada parte de su sociedad. Al cruzar sus muros, el ambiente se sentía pesado, cargado de excesos. El desenfreno era la norma. Fiestas interminables, donde el vino fluía con la misma libertad que la violencia. Desde los palacios hasta los rincones más oscuros, la corrupción lo impregnaba todo. El clamor que llegó al cielo no fue solo por su injusticia, sino por una perversión sin límites. Sodoma se convirtió en un escenario donde los principios de la creación fueron pisoteados por deseos desordenados y actos que desafiaban toda moral. Nadie escapaba a esta degradación. Desde los más jóvenes hasta los ancianos, todos participaban en una cultura que había perdido cualquier sentido de piedad. Aún así, hubo advertencias. Lot, afligido en su interior, observaba el comportamiento corrupto de la ciudad, pero sus palabras se perdían entre burlas y desprecio. No hubo arrepentimiento, solo endurecimiento. Dios, en su paciencia, permitió que el tiempo avanzara hasta que la maldad alcanzó su límite. Entonces, la decisión fue tomada. Ya no quedaba nada que salvar. Mientras tanto, Lot no era un simple espectador, sino un testigo constante de una sociedad que se consumía a sí misma. Intentaba hablar de justicia en un lugar donde esa palabra había desaparecido. Pero Sodoma no solo se apartó de lo divino, sino que creó sus propias reglas para justificar el mal, convirtiendo la perversión en un derecho y rechazando cualquier llamado a la verdad. El clamor de las víctimas y la magnitud de la corrupción ascendieron hasta el cielo. No fue un castigo impulsivo, sino la respuesta de un Dios que vio cómo la vida era transformada en destrucción. Cuando los ángeles descendieron, no lo hicieron para ofrecer otra oportunidad, sino para rescatar lo poco que aún conservaba un rastro de luz antes de que todo fuera borrado. Mientras la ciudad seguía sumida en su desenfreno, lejos de allí Abraham intercedía. No defendía el pecado, sino que buscaba salvar lo justo. En un diálogo lleno de reverencia, pidió misericordia. Si había tan solo 50 justos, la ciudad sería perdonada. Pero la cifra descendió una y otra vez, hasta llegar a 10. Y aún así, no fue suficiente. La realidad era devastadora. No había ni siquiera 10 personas justas. La ciudad no solo estaba corrompida, era irrecuperable. La sentencia ya no podía detenerse. Sin embargo, por la fidelidad de Abraham, Dios decidió rescatar a Lot y su familia. No porque la ciudad lo mereciera, sino porque la justicia divina no destruiría al justo junto al injusto. La orden fue clara: Sodoma debía desaparecer. Pero antes de que el fuego cayera del cielo, Lot debía ser sacado de ese lugar condenado, justo a tiempo, antes de que la destrucción total consumiera todo a su paso. Mientras el sol descendía en el horizonte, marcando el último atardecer para una ciudad llena de violencia, dos figuras se detuvieron ante las enormes puertas de bronce. No eran hombres comunes. Su apariencia, de una belleza sobrenatural y una seriedad imponente,
reflejaba la autoridad del Creador. En sus miradas no había odio, sino una firme determinación. Venían a ejecutar un juicio perfecto. Eran ángeles enviados desde el cielo, dejando atrás la paz eterna para cumplir una misión amarga: presenciar el fin de la depravación y convertir el orgullo de Sodoma en ceniza. Caía la tarde, y lejos de descansar, la ciudad despertaba con una energía oscura. Lot se encontraba junto a la entrada cuando vio a aquellos visitantes. A diferencia de los rostros marcados por el vicio y el desenfreno que dominaban Sodoma, estos hombres transmitían una paz que contrastaba con el ambiente corrupto. Lot, percibiendo que no eran simples viajeros, los recibió con urgencia y los llevó a su casa, consciente del peligro que acechaba en las calles. No pasó mucho tiempo antes de que una multitud rodeara su hogar. No era una reunión, era una cacería. Hombres de todas las edades, unidos por su perversión, exigían que los extranjeros fueran entregados para satisfacer sus deseos. La maldad había alcanzado su punto más alto. Desesperado, Lot intentó razonar con ellos, incluso ofreciendo a sus propias hijas para proteger a sus invitados. Pero la turba respondió con amenazas aún más violentas. En ese momento crítico, los ángeles intervinieron. Extendieron sus manos. En un instante, una luz divina dejó ciegos a los agresores. No hubo gritos ni sangre, solo confusión. Aún así, cegados, seguían intentando avanzar. Aquella ceguera física era solo un reflejo de la oscuridad espiritual que ya dominaba la ciudad. El juicio había comenzado. Dentro de la casa, el tiempo se agotaba. Los ángeles dieron una orden urgente. Lot debía reunir a su familia y salir de la ciudad, porque su destrucción era inminente. Desesperado, intentó advertir a sus yernos, pero estos se burlaron, incapaces de creer en un juicio divino. La corrupción era tan profunda que incluso habían perdido el instinto de sobrevivir. Al amanecer, Lot dudó. Apegado a la vida que había construido, le costaba dejar todo atrás. Entonces, los ángeles lo tomaron de la mano a él, a su esposa y a sus hijas, sacándolos por pura misericordia. La instrucción fue clara: huir sin mirar atrás. Cuando el sol comenzaba a salir, parecía un día normal. Pero en ese instante, la paciencia divina llegó a su fin. Lo que cayó sobre Sodoma y Gomorra no fue una tormenta común, sino fuego y azufre descendiendo desde el cielo. No hubo escape. Palacios, puertas y templos fueron consumidos. La ciudad entera fue reducida a cenizas en cuestión de momentos. La tierra misma se transformó en un desierto. Lo que alguna vez fue fértil quedó convertido en ruinas. Desde la distancia, Abraham contempló el humo elevándose como de un horno gigantesco, testigo silencioso del juicio. En medio de la huida ocurrió una tragedia silenciosa. A pesar de la advertencia, la esposa de Lot miró atrás. No fue solo curiosidad, sino apego a la vida que dejaba. En ese instante, quedó convertida en una columna de sal, símbolo eterno de quien no logra desprenderse del pasado. Al día siguiente, Abraham observó el panorama devastado. Donde antes había vida, solo quedaba desolación. Hoy, bajo las aguas del Mar Muerto, reposan los restos de aquel orgullo que desafió al cielo. Sodoma y Gomorra no son solo historia, sino una advertencia. La paciencia divina tiene un límite. Las cenizas se enfriaron hace siglos, pero su mensaje permanece. No basta con salir del mal, también hay que dejar de desearlo. Porque lo que destruyó a esas ciudades no fue solo el fuego que cayó del cielo, sino la corrupción que ya ardía en sus corazones. Y ahora la pregunta queda abierta: ¿estamos aprendiendo de la historia o repitiéndola? En conclusión, la historia de Sodoma y Gomorra no es solo el relato de una destrucción antigua, sino un espejo inquietante de lo que ocurre cuando una sociedad decide apartarse completamente de los principios que sostienen la vida. No fue un juicio repentino, sino el desenlace de un proceso lento donde la corrupción, la soberbia y la indiferencia hacia lo justo se normalizaron hasta volverse ley. Este episodio revela algo profundo. La paciencia divina es grande, pero no infinita. Hubo advertencias, hubo oportunidades, hubo intercesión, pero llegó un punto en el que ya no quedaba nada que rescatar. Y aún así, en medio del juicio, también se manifestó la misericordia,
salvando a quienes aún conservaban un rastro de fe. La lección trasciende el tiempo. No se trata solo de ciudades destruidas, sino de decisiones humanas. Porque el verdadero peligro no es el castigo, sino el momento en que el mal deja de parecernos mal. Cuando eso ocurre, la caída ya ha comenzado, aunque aún no sea visible. Sodoma y Gomorra quedaron como un recordatorio eterno. No basta con escapar del error, hay que romper con él. Porque al final, lo que determina el destino de una persona o de una sociedad no es lo que ocurre afuera, sino lo que se permite crecer dentro del corazón.